además de la dilatación de las cavidades y en este caso, el adelgazamiento de las paredes. Es que estas paredes, al crecer y aumentarse, pues son paredes que se vuelven muy susceptibles a la formación de trombos murales muy frecuentes, como los que vemos aquí en esta imagen. Y otra cosa que pasa es que la dilatación de esas cavidades hace que las válvulas se queden sin soporte mecánico. Entonces se produce una insuficiencia tanto mitral como tricuspidia en estos corazones. Microscópicamente es bastante inespecífico, pero vemos células aumentadas de tamaño. Cuando digo células me refiero a los miocitos. E inclusive vemos zonas en que hay pérdida de miocitos. Esto es porque hay una isquemia por un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. Crecen los miocitos y comienzan a necesitar o pedir un mayor aporte de oxígeno y el aporte sigue igual y da como resultado una isquemia. En todas estas áreas donde vemos una coloración azul con este tricrómico de Mason en un corte de miocardio nos hace pensar en que hay fibrosis en todos estos espacios y pérdida de los miocitos. ¿Cómo es la clínica de la cardiomiopatía dilatada? Pues se presenta en cualquier momento de la vida, a cualquier edad. Dicen ahí que es más frecuente entre 20 a 50 años. Pues fíjense que es un rango bastante grande, de 30 años. Se presenta clínicamente, como les decía al comienzo, como una insuficiencia cardíaca levemente progresiva. Al comienzo, lentamente progresiva. Al comienzo es leve, una dificultad respiratoria, luego cansancio y se va viendo que va aumentando progresivamente a una poca capacidad de ejercicio, inicialmente compensada, y luego hay una descompensación funcional. Entonces, la clínica es progresiva. Cursa al final de la enfermedad con una disminución en la fracción de eyección, una disminución importante que puede llegar hasta una fracción de eyección de 25% y recuerden que el normal es de 50 a 65%. Y esto era lo que les decía al comienzo, es un corazón que llena adecuadamente, pero que no tiene fuerza de contracción, no hay fuerza de salida de la sangre, de expulsión, y por lo tanto la fracción de eyección pues está obviamente disminuida. Esto hace que esta patología sea incompatible con la vida. El 50% de los pacientes mueren más o menos a los 2 años y solamente una cuarta parte sobreviven más de 5 años. Cursa con mucha frecuencia con insuficiencia mitral, se asocia por daño de los miocitos y del sistema de conducción a arritmias. Los trombos que ya vimos intracardíacos que se forman en la pared son bastante frecuentes y causantes de mortalidad. Y su único tratamiento o su tratamiento posible sería el trasplante cardíaco. Entonces, fíjense que es una enfermedad, como les decía desde el comienzo, con una mortalidad bastante importante. No sé si lo tienen claro, la cardiomiopatía dilatada, o tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos con la cardiomiopatía hipertrófica. En la cardiomiopatía hipertrófica, como lo dice su nombre, hay en cambio una hipertrofia del miocardio.
Lo que vamos a tener aquí, entonces, es un corazón de pared muy gruesa. Es un corazón hipercontráctil, un corazón que se contrae con muchísima fuerza, pero como ese corazón tiene las paredes tan gruesas, entonces hay una disminución de la capacidad de las cavidades. Por lo tanto, en esta cardiomiopatía la disfunción es diastólica, no es como veíamos en la cardiomiopatía dilatada sistólica, no es de contracción, sino de llenado. El llenado es anormal. Se conserva la función sistólica, pero con un volumen de llenado disminuido, pues de todos modos vamos a tener una fracción de eyección y una eh, producción o una eyección disminuida. Adicionalmente, en una tercera parte de los casos, se acompaña de una obstrucción del flujo de salida ventricular. Vamos a ver ahora en detalle por qué. Y si les decía que la cardiomiopatía dilatada la tenían que comparar o hacer diagnóstico diferencial o cursaba con una insuficiencia cardíaca congestiva, esta cardiomiopatía hipertrófica es similar o se parece, tiene un curso fisiopatológico similar al de la hipertensión arterial. La cardiomiopatía hipertrófica, entonces, ya les decía, les repita cómo es su morfología, les decía algo. Pues hay hipertrofia del miocardio sin dilatación de los ventrículos. Y esta hipertrofia no es simétrica, no es en todas las paredes del corazón. El engrosamiento se da principalmente en el tabique ventricular. Esto pasa con una relación de 1:3 con respecto a las paredes libres del ventrículo. Entonces hay, en resumen, una hipertrofia septal que es asimétrica. Aquí la vemos en este esquema, en esta foto, perdón, de un corazón, esta foto macroscópica de un corazón. Aquí en la flecha ven exactamente la gran hipertrofia que tiene ese septo y lo que produce al aumentarse el grosor, el espesor de este septo, pues hay una obstrucción al flujo de salida ventricular. Se acompaña también este cambio con un engrosamiento, como vemos aquí, del endocardio y de la valva, de las valvas, principalmente de la válvula mitral en su valva anterior. Entonces, obviamente que todos estos cambios nos van a producir una obstrucción en el flujo de salida ventricular. Microscópicamente también es inespecífico y es bien parecida a la que ya vimos de la cardiomiopatía dilatada. Hay hipertrofia de los miocitos. Los miocitos llegan a medir hasta 40 micras, cuando normalmente miden 15. Y se ve, como vemos en esta imagen, una desorganización de los miocitos y también una fibrosis intersticial debida también a necrosis isquémica por un desequilibrio en la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces es microscópicamente bastante similar a la cardiomiopatía dilatada. Bueno, ¿cuál es la patogenia? Aquí se tiene muy clara ya cuál es la patogenia, ya no podemos hablar de idiopáticos, se ha aclarado muy bien cuáles son los genes que están alterados y que hay un compromiso genético marcado e importante. Entonces hay mutación en los genes que codifican las proteínas estructurales de las proteínas de la sarcómera de los miocitos. Tanto las proteínas que forman el mioesqueleto
como las proteínas contráctiles. Entonces, si no hay miocito, pues hay una generación disminuida de la fuerza de contracción. Y esa disminución en la fuerza hace que se produzca una hipertrofia compensadora de los miocitos. Los miocitos aumentan de tamaño para compensar. Entonces, nos da como resultado una cardiomiopatía hipertrófica. La mayoría entonces son familiares y se sabe ya que son autosómicas dominantes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta hipertrofia? Pues hay una reducción importante en el tamaño de las cámaras y eso hace que se disminuya el volumen sistólico. No es posible un llenado adecuado porque las cavidades están disminuidas de tamaño. Adicionalmente, pues como ya vimos en las imágenes, hay una obstrucción del flujo de salida y por lo tanto va a haber un gasto cardíaco bastante limitado. Se va a acompañar, como no hay un llenado adecuado, se va a acompañar por un aumento de la presión venosa retrógrada pulmonar y esto va a producir disnea, dificultad respiratoria. Los pacientes tienen típicamente, y es fácil deducirlo, un soplo de eyección sistólica por esa obstrucción del flujo de salida. Hay también isquemia miocárdica focal porque pues ya vimos, hay hipertrofia masiva y hay una disminución relativa del aporte. ¿Qué pasa en estos pacientes? Tienen cambios importantes en su sistema de conducción y pueden morir por alteraciones en el ritmo, fibrilación, arritmias severas. Forman también trombos, van a presentar insuficiencia cardíaca también congestiva y es la causante de la muerte súbita en pacientes jóvenes, atletas jóvenes. Entonces, al igual que la cardiomiopatía dilatada que ya vimos, tienen un pronóstico bastante reservado. Aquí tenemos un esquema de los dos que hemos hablado y en el centro un corazón normal en la parte superior y en la parte inferior imágenes de cortes macroscópicos del corazón. En la parte inferior izquierda de la pantalla vemos la cardiomiopatía dilatada. Es muy fácil reconocerla. Corazones que tienen un corazón que tiene cavidades muy grandes. Vean el corazón normal en la mitad y en este caso las paredes delgadas. Este corazón obviamente va a tener un llenado importante, pero no tiene la fuerza suficiente de contracción, dando un volumen de eyección disminuido. Y este corazón a la derecha, en la parte inferior, pues tiene las paredes muy engrosadas, principalmente el septo, y las cavidades muy disminuidas. Entonces, vamos a tener lo mismo, no va a haber aquí un llenado importante, aunque la contracción sea suficiente, pues el volumen de eyección no es adecuado. Entonces, vemos claramente la fisiopatología de las dos entidades. Quiero saber si está claro, tienen preguntas, cuál es la diferencia y qué es lo que pasa con la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora, quedó claro. Bueno, sin embargo, aunque sean bien distintas, les he dicho que llegamos a una fracción de eyección disminuida y a una capacidad
cardíaca disminuida. Pues en este cuadro vemos, en este esquema, vemos que así tengan vías distintas, tienen cosas muy parecidas. Y aquí tenemos entonces un resumen comparativo de las dos. La cardiomiopatía dilatada tiene una etiología genética cada vez más clara. En la presentación decía 25 a 35%, aquí en esta bibliografía ya lo suben a 50%, es de origen genético. En cambio, la cardiomiopatía hipertrófica ya se sabe que el 100% es de origen o causa genética por alteraciones en la síntesis de proteínas del miocito, de la sarcómera del miocito. Y aquí hay otro grupo de causas o de cardiomiopatías dilatadas que todavía se ve que se dan por miocarditis, inflamatorias e infecciosas, y en Colombia es bien importante, todavía periparto, tóxicos como el alcohol y algunas que no se conoce exactamente. Cada una lleva a su mecanismo, la dilatada a dilatación, la hipertrófica a hipertrofia de las paredes, pero fíjense que finalmente las dos llevan a una falla cardíaca y a muerte súbita, inclusive a ataque cardíaco y muerte del paciente. Son entonces patologías de una morbimortalidad importante. Y en este esquema vemos que molecularmente también comparten algunas vías. En rojo tenemos las proteínas que están alteradas en la cardiomiopatía dilatada, proteínas de del miocito, estructurales del miocito, en rojo las dilatadas, en azul las proteínas que se alteran en la hipertrófica y en verde, fíjense ustedes, proteínas de la contracción miocárdica, actina y miocina, tropomiocina, que están alteradas en las dos patologías, en los dos tipos de patrones de cardiomiopatías. Entonces, esto se los traigo para que recuerden que tienen de todos modos una vía común, así sean muy distintas en su historia natural y forma de presentación. Si está claro y no tienen preguntas, vamos a ver entonces el tercer tipo de cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía restrictiva. Esta cardiomiopatía restrictiva, como les decía al comienzo, es muy poco frecuente. Y sí, para cuando hablamos de cardiomiopatía dilatada, les dije que era muy similar a la cardiopatía congestiva, la insuficiencia cardíaca congestiva, y la cardiomiopatía hipertrófica a la hipertensión arterial, pues esta es similar a la pericarditis constrictiva. Por lo tanto, y se semeja también clínicamente y fisiopatológicamente los cambios de la cardiomiopatía hipertrófica, es decir, que tiene cavidades que están disminuidas de tamaño. El problema es del llenado, se impide un adecuado llenado diastólico, pero se conserva la fuerza de contracción y la sístole. Sin embargo, pues nos va a dar también una disminución en la fracción de eyección porque el llenado, el volumen diastólico es menor. ¿Qué pasa en la cardiomiopatía restrictiva típicamente? ¿Cuál es su característica fundamental? Esta que está aquí enunciada arriba. Hay una disminución en la distensibilidad del ventrículo. Por eso se llama restrictiva. Es como si estuviera restringiendo el movimiento. Y por eso es que es similar a la pericarditis. Es como si tuviera una coraza rodeando el corazón y no
que le impide el adecuado movimiento, la adecuada contracción cardíaca. Esta cardiomiopatía restrictiva sí tiene un idiopático grande y en mayúscula. Hay todavía una gran cantidad de casos en que no se conoce cuál es la causa, y hay otros que sí están explicados. Las vemos aquí enumeradas cuáles son las posibles causas. Y son causas que afectan directamente el miocardio. Entonces puede haber fibrosis por radiación, amiloidosis. Vieron ustedes el semestre pasado toda una clase de amiloidosis y recuerdan que puede haber depósitos de amiloide en el miocardio, sarcoidosis, tumores metastásicos en el miocardio y algunos errores congénitos del metabolismo. Ustedes oyen este listado e inmediatamente piensan, pues es muy poco frecuente, ¿no? Los tumores metastásicos en el corazón son rarísimos, pero pues tenemos que enumerarlos. Quiero que recuerden entonces que la cardiomiopatía restrictiva es muy, muy poco frecuente. ¿Cómo se presenta morfológicamente? Los ventrículos, tanto en su tamaño como en sus paredes, están conservados, son normales, pero hay un cambio a nivel de las aurículas. Hay una dilatación de las dos aurículas y puede haber o hay una fibrosis que es intersticial, puede ser focal o difusa, y por lo tanto es muy difícil su diagnóstico. Muchas veces tratan de hacer una biopsia del miocardio, pero como es una patología que puede ser focal, podemos hacer biopsias en sitios donde no esté bien representada la alteración y por lo tanto quedarnos sin diagnóstico. Es entonces una patología bastante rara, difícil de diagnosticar, pero que hay que tener en cuenta y presente, sobre todo en pacientes que tengan estas alteraciones, amiloidosis, sarcoidosis o estén recibiendo radiación. Es entonces una patología muy poco frecuente. Vamos a hablar, para terminar, de un último capítulo que son las miocarditis, es decir, la inflamación del miocardio. Inflamación que se da por varias causas, generalmente infecciosa a nivel mundial. La causa más frecuente son los virus, ya habíamos dicho, virus Coxsackie tipo A y B, también citomegalovirus, también se ha visto muy frecuente en pacientes con VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y se ha visto que hay varias formas por las cuales la infección viral altera los miocitos. Una es por causa directa, ¿va? Y lesiona los miocitos, está en infección viral. Y la segunda forma es porque las infecciones virales inician una respuesta inmune que está cruzada con los miocitos, es decir, el organismo va a defenderse y va a atacar los miocitos en vez de atacar a los virus directamente. Entonces, estas son las dos formas como los virus pueden alterar a los miocitos y producir una miocarditis. En los pacientes con VIH también se ha visto que no solamente el virus del VIH afecta directamente los miocitos, sino también la inmunodeficiencia de estos pacientes permiten que haya infecciones por otros gérmenes no virales. ¿Cuáles pueden ser esos gérmenes no virales? Pues hay parásitos, hay bacterias, están aquí enumerados
algunos de ellos muy frecuentes, pero quiero que recuerden, en Colombia, cuando tengan un paciente con una miocarditis, la principal causa es esta que vemos acá, es la enfermedad de Chagas. Entonces, puede haber muchas presentaciones de la miocarditis, puede presentarse con infiltrado inflamatorio linfocitario, generalmente cuando es viral, eosinófilo cuando es parasitario o cuando es inmune o es reacciones alérgicas, pero en Colombia tenemos siempre que buscar esto. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, que es una enfermedad endémica en Sudamérica, que saben ustedes que se da por el Trypanosoma cruzi, y el Aedes aegyptus, que es este que tenemos aquí, es el portador. Entonces, se encuentra en el miocito parasitando, como lo vemos en esta imagen, aquí donde está la flecha, el Trypanosoma cruzi dentro del miocito. Y obviamente alrededor una reacción inflamatoria crónica y una destrucción de los miocitos. Eso va a dar una cardiomiopatía o miocardiopatía dilatada en Colombia. Y es una enfermedad que tienen que tener ustedes muy clara, porque siempre que tengan en nuestro país, en esta zona, un paciente con una cardiomiopatía dilatada, tienen que pensar que se trata de una enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas afecta en un 80% de los pacientes el miocardio. De esos pacientes, el 10% mueren en la fase aguda y el resto desarrollan una insuficiencia cardíaca después de 10 a 20 años. Por lo tanto, es también una patología de muy mal pronóstico, como les decía desde el inicio de la clase, en la introducción, y que deben conocer ustedes muy bien, y ojalá pudiéramos en nuestro país prevenirla, como dice aquí, evitando o disminuyendo la frecuencia o la presencia de los vectores, que es el Aedes aegyptus, que pica por la noche y inocula el parásito en el humano. Entonces, pues es algo que quería recordarles, que lo tengan muy frecuente en nuestro medio, la enfermedad de Chagas. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran que repasemos de todas estas cardiomiopatías. Hola. No, no creo, doctora. No. Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a dejar esta clase de hoy así. Es una clase bastante corta porque el tema, como les decía desde el comienzo, aunque no es muy frecuente, sí es bastante importante por su morbimortalidad. Bueno, entonces si no tienen preguntas, nos veremos pronto en la clase de patología oral. Entendido, doctora. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Doctora.